Agradecer el espacio brindado. Yo soy Paola Bordares, como dijeron ya, vengo de la ciudad de Tala, Canelones. Cecilia Werner viene de la zona de Mosquitos, de los cerros Mosquitos, una belleza. Y bueno, en este caso nosotros vamos a presentar un trabajo que estamos comenzando, es un proyecto que estamos llevando en proceso. Antes que nada, quiero comentar que nosotros ya nos conocemos hace 15 años y lo que nos unió, junto a otras cosas que tenemos en común, otras actividades como ser el arte y bueno, algo más, es la investigación de lo que es la historia y los hechos, los acontecimientos históricos de nuestra zona, del país, pero principalmente de lo que es Canelones. En esta oportunidad, como decía, vamos a hacer estamos en pleno proceso de un proyecto de investigación de lo que fue la Revolución de 1935. Estamos hablando mucho más acá en el tiempo. Cecilia se va a explayar más en ese caso. Nosotros venimos a hacer un trabajo de investigación de lo que fue la batalla de Paso de Fray Marcos, lo que hoy en día es Bolívar, en el límite de Canelones con Florida. Cecilia ya estuvo hablando en la jornada anterior en Colonia. Bueno, yo en esa jornada no estuve, estuvo hablando sobre el tema, les aclaro por si alguien no estuvo. Logramos hacer un trabajo muy lindo, que lo llevó varios años, y bueno, a raíz de ese trabajo nos entusiasmamos a poder hacer algo más, porque gracias al trabajo que logramos ahí, hicimos una muestra, y bueno, tuvimos el apoyo que nos llegó, por suerte, la invitación de parte del patrimonio, de poder presentar, tenemos piezas y bueno, muchos relatos y material, y bueno, nos llegó la invitación de poder dejar eso ahí en el pueblo, y bueno, tenemos el agrado de decir que ahora en el verano se va a estar construyendo una sala, sitio, un museo con todas las piezas, mismo Bolívar, que es lo que más nos interesa a nosotros, las cosas que hay en la zona. En este caso, bueno, estamos hincándole el diente, vamos a decir, empezando a hincándole el diente a lo que fue la Revolución de 1935, que es más bien en la zona de la Valleja, pero nosotros le ponemos mucho hincapié al lado de los canarios que participaron en ella. Cecilia se va a explayar más sobre ese tema. Bien, vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que es la Revolución de 1935, como para que entren un poco en contexto, pero sé que estamos bastante apretados del tiempo, entonces lo voy a tratar de resumir lo más que se pueda. Como bien dice ahí, fue un movimiento armado que se da a partir de la mitad del 20 de enero hacia adelante, que se va fijando diferentes focos en diferentes partes del país. Tenemos que entender que los partidos políticos en aquel momento estaban sumamente fraccionados, ¿no? Los partidos tradicionales, el blanco y el colorado, se encontraban sumamente fraccionados. Por ejemplo, el sector machista, que es el sector más fuerte de todo el partido, estaba dividido en dos. El partido blanco se encontraba en una situación similar. Esto es la dictadura de Gabriel Terra. Gabriel Terra había llegado al gobierno en 1931. Ya al poco tiempo de asumir se vienen tomando medidas fuertes, medidas bastante difíciles de procesar, y él llegado en 1933 se toman medidas mucho más fuertes, se viene haciendo una persecución política muy importante, se vienen censurando medios de prensa, las persecuciones políticas con hombres influyentes dentro de los partidos se habían hecho cada vez más intensa, llegando a ese 1933, donde por decreto se disolvieron las cámaras, se intervienen los entes públicos. Bueno, en fin, se da un autogolpe de Estado, porque si bien Terra ya era presidente. Tenemos que entender, ¿no?, que la diferencia también acá toca un poquito que hubieron más de 3 enfrentamientos, como dice ahí, pero sí hay 3 enfrentamientos que son los más reconocidos, son los que hay más material escrito. Que uno, por ejemplo, es la batalla del Paso Morra en Colonia, y la otra es Picada de los Ladrones en Cerro Largo, que se da el 4 de febrero, y el enfrentamiento que a nosotros nos convoca, que se da el 5
las Sierras Lavallejinas, en el departamento de La Valleja. Hay que destacar un hecho que acá es interesante tocar, por ejemplo, que Picada de los Ladrones es donde por primera vez se le dice ahí bautismo de fuego de lo que es la Aeronáutica Militar Uruguaya. En aquel momento era Aeronáutica Militar Uruguaya, no era la Fuerza Aérea como nosotros la conocimos hasta en este momento. Entonces tenemos que entender que ese ataque se da justamente allí, en Picada de los Ladrones, en Cerro Largo. No me quiero desplayar más en el tema, porque en realidad estamos cortos de tiempo. Vamos a entender un poquito lo de las fuerzas revolucionarias, para entender un poco desde el otro bando. Nosotros conocíamos a las revoluciones, ¿no?, como las revoluciones del 97, del 4, las que tuvieron que fueron más sonadas, por alguna forma de decirlo. Pero en ese momento habían sido luchas como más partidarias. Acá sucede algo diferente, ¿no? Esta revolución tiene justamente esa particularidad, que estaban conformadas por un sector de los blancos. Esos blancos estaban totalmente ese partido dividido, esos blancos que estaban en la vereda del frente de repente de los que se acercaban más a Herrera, que se llamaban blancos independientes, y un sector del Partido Colorado, aquellos que también se oponían a la dictadura de Terra y que se hacían llamar vallistas netos, desde sus hombres más cercanos al vallismo, a los hijos quizás de José Valle Ordóñez, al diario El Día y a todo eso. Pero también estaban anarquistas, socialistas, comunistas. Era como si fuera una coalición de ideas que se unían en contra de luchar, porque se entendía más justo que era defender contra la dictadura de Terra. Este levantamiento armado, tenemos que entender que, como dice ahí, llevó a la lucha a hombres muy conocidos anteriormente, ¿no? Porque ahí tenemos a un Basilio Muñoz, por ejemplo, ese hombre muy cercano a Palacio Saravia, el comandante Ovidio Alonso, también cercano a las fuerzas saravistas, el 4, el 97, Tomás Berreta, Luis Valle, ¿no? Cercanos al vallismo, y esos hombres que después pasan a ser futuros presidentes de la República, ¿no? También tenemos hombres de las letras, ahí estaba Francisco Porto Spínola, que hay un material muy lindo para leer de Francisco Porto Spínola porque nos pone muy en contexto de cómo se va la lucha en ese momento, con qué armamento, y las diferencias que había, ¿no?, entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas revolucionarias. Entonces, Justino Zavala Muniz, un periodista, historiador, bueno, en fin. También es algo que es interesante decirlo, si se podría decir que fue la última revolución a caballo, donde el caballo tuvo vital importancia, ¿no? Y nosotros acá eso lo vemos mucho en los hombres canarios, que justamente se da eso. Canelones no tiene esa gran particularidad de tener grandes caballadas, porque los canarios somos más chacareros, como se dice. Entonces, estos hombres canarios que nosotros vamos a tocar este tema, tienen que salir un poco en búsqueda de esos caballos que salen un poco fuera del departamento también. Bueno, como él dice, nosotros fijamos nuestra mirada en ese grupo originario de hombres que parte del departamento de Canelones. Hay parte de los hombres de Saturno, Pirureta, Goyena, por ejemplo, una división de Canelones, San Ramón, al mando, si no me equivoco, de Álvaro Platero, y ahí van haciendo como diferentes puntos, se van juntando hombres de todo el departamento de Canelones que también sentían que tenían la necesidad de salir, de defender el país, la patria, contra la dictadura que estaba en ese momento instaurada. Esta investigación no pretende investigar tanto lo que es la revolución del 35, la dictadura de Terra. Por supuesto que lo hacemos con el contexto, obviamente que hay que estar, pero sí pretende darle esa mirada más humana, ¿no?, donde vamos a ir siguiendo las huellas de estos protagonistas desde el punto de partida, ¿no?, desde, yo les decía, desde César Ramón hasta el momento del combate que se da en las sierras de La Valleja, donde es herido Benigno Gómez. Y ese nombre, justamente, quizás fue como
Claro, sí. Nuestro trabajo en realidad se va a basar más en lo que es Vino Rurales, como llevándolo como punto de lo que son el resto de las personas. Una mirada más humana, más desde el lado de la persona, desde dentro, de lo que sintió, lo que vivió. Obviamente también vamos a tener un trabajo de investigación de lo que fue el Valle así, de los 9 días. Y bueno, lo vamos a llevar estamos llevándolo mediante entrevistas, porque al ser más acá en la época también tenemos la chance de hacer entrevistas a familiares que tienen recuerdos y anécdotas, cuentos, y también, bueno, yendo a los sitios, que es lo que te hace ver la mirada desde el lado que lo vieron ellos. Bueno, como decía, es un lado más humano, lo que les vamos a dar a este trabajo, no tanto como fue el anterior. Y nada, creo que por ahora es la presentación del proyecto de lo que estamos haciendo. Cuando lo tengamos armado, lo que ya estaremos contando. Ya cerrando, decirle que por el trabajo anterior que hicimos en Bolívar para agregar nuestra manera de trabajar, quizás en YouTube está subido lo que fue la muestra de allá, poniendo orígenes, batalla bajo sobre marco, le va a saltar todo lo que fue la muestra les va a contar un poco más de bueno, un poquito ahí, redondeando ya, como les decía, partimos desde San Ramón y de los campos de Ovidio y llegamos a este lugar que para nosotros había sido quizás ese nombre, como les decía, el que nos llevó a iniciar un poco esta investigación. Benigno Corrales y su hermano Jacinto Corrales. Justamente en este lugar es donde cae Benigno Corrales y nos habla tenemos la suerte, como decía Paola, de que una niña de aquel entonces, hoy pudimos entrevistarla, pudimos hablar y nos dice que donde se derramó la sangre de Benigno, sus padres levantaron esa cruz. Ahí fue el momento que llegamos, para nosotros fue, como se pueden imaginar, la verdad que fue sumamente emotivo. Y ahí estamos recorriendo los sitios porque nos hablan de los lugares donde encerraron los caballos, los sitios que usaban para la vigilancia, las cuevas donde permanecieron ocultos, y bueno, un sinfín de cosas. Ese es algo del material que cuando se empieza a caminar el terreno con personas a veces que nos guiaban y que a través de algunos mapas y cosas empezamos a encontrar algo de material. Pero bueno, como en un breve resumen, esto es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a seguir, con esto se va a seguir. Y como les decía Paola, un poco la idea es llevar todo eso a también que se genere como identidad, porque me parece que es sumamente importante que esos pequeños pagos de nuestro Uruguay, o de esos pequeños lugares muy metidos entre las sierras, muy metidos dentro del territorio rural, se conozca que estos que salieron de ahí, dónde estuvieron acampados, qué hicieron, cómo se movieron. Bueno, nada, muchas gracias. Y este fue nuestro adelanto, quizás en otras oportunidades ya vamos a